Bien, vamos a empezar las clases del día de hoy, siendo las 10:35 de la mañana, hoy día 5 de mayo del 2020. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Muchachos, me dicen si la imagen se nota. A ver, está el delegado, Wally, ¿se nota la imagen? Tello, Te ve, profe, sí se ya, ve. perfecto, perfecto. Bien, vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre algunas propiedades de la materia, ¿ya? Algunas propiedades de la materia. Cuando yo hablo de materia, me refiero a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, no se pueda medir, se pueda visualizar, se puede a veces palpar, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando con respecto a lo que es la materia. Y vemos también aquí en la imagen los estados de la materia, ¿no? Los estados de la materia. Los distintos estados que pueda tener la materia, pues son el estado sólido, líquido y gaseoso. Por ahí otras investigaciones han dicho de que la materia puede tener un cuarto estado, ¿no? Pero digamos no ha tenido mayor redundancia en la investigación. Entonces, lo que nosotros conocemos en la actualidad, lo que hemos visto y lo que hemos investigado también comúnmente, son los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Por ejemplo, dentro del estado sólido podemos decir aquello que pueda ocupar un volumen, ¿no? Un volumen, ¿no? Es perceptible a nuestros sentidos, es perceptible en nuestros sentidos porque podemos tal vez palpar, no podemos visualizar y todo lo demás es medible. Hay un estado líquido de que, por ejemplo, el agua es un estado líquido, ¿no? Igual podemos también visualizar, podemos también medir el volumen, también podemos tocar, ¿no? Y por tanto también está considerado dentro de un estado de la materia. Y el estado gaseoso, por ejemplo, el estado gaseoso encontramos en el hidrógeno, ¿no? Podemos ver también cuando hacemos hervir, ¿no? Una cierta cantidad de agua, podemos visualizar el estado gaseoso, ¿no? De la materia. Eh, entonces, pero cuando pasan de un estado a otro, tienen también un proceso de cambio. Entonces, en ese trayecto de pasar de un estado, por ejemplo, líquido a sólido, le llamamos solidificación, ¿no? Entonces, la materia va a pasar de estado líquido a sólido y se va a solidificar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un litro de agua, ¿no? Y lo metemos a la nevera, por supuesto que se va a congelar, entonces eso se llama solidificación, ¿no? Ahora, del estado sólido al líquido también tiene un nombre que es la fusión, ¿no? Es la fusión. Entonces, a la inversa, ¿no? El hielo derretimos y tenemos el estado líquido o derretimiento, ¿no? ¿No? También se llama derretimiento. Ahora, por ejemplo, sólido, del estado sólido al gaseoso, le llamamos sublimación, ¿no? Sublimación, ¿no? Y acto inverso, del estado gaseoso al estado sólido, se llama cristalización, ¿no? Sublimación inversa, ¿no? Cristalización o sublimación inversa. Entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ustedes tienen ahí el sólido, el hielo. Entonces, conforme va calentándose, se va evaporando, ¿no? Se va evaporando. Entonces, también
hay líquido y también podemos evaporarlo mediante una tetera, hacemos hervir, entonces también tenemos el estado gaseoso, Ya, pero yo no. ¿ya? Y del estado gaseoso al estado líquido tenemos lo que Ya, es yo sí puedo escuchar, pero yo no puedo escuchar. vaporización, vaporización, ¿está bien? La vaporización, o también la ebullición. Aló, aló. Deberías marcar acá. ¿Ves? La Ahí ahora sí. vaporización Es un o cambio entonces. ebullición, ¿ya? Y, o sea, de líquido al gaseoso es la vaporización, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si hacemos hervir una tetera con agua, le sacamos todo el agua de la tetera, entonces estamos gasificando, eso se llama la vaporización. Y del gaseoso al líquido es la condensación, lo que a veces, lo que pasa en los equipos de refrigeración, se da ese proceso, ¿no? El Ahí tiene que sonar. gaseoso, del gaseoso al líquido, ¿estamos bien? Entonces, La cámara se está apagada. Ahora dice el culpable. Ya tiene 22 años, tiene 19, 20, 20 a ver, años. Ahora dice el a ver, culpable. a ver, eviten conversar, apaguen su micrófono para escuchar la clase, por Yo le he favor, dicho que es el internet, esto no me hace caso. apaguen su micrófono, por favor, ¿ya? Bien, vamos a seguir con la siguiente pantalla, la siguiente imagen, ¿no? Es la historia, ¿no? La historia que ha tenido, es historia de los materiales, ¿no? O sea, cómo ha ido los materiales, ¿no? Los materiales, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Por miles y miles de años, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hace 2500 años a 3000 años antes de Cristo era la edad de piedra. O sea, no se tenía pues lo que era el proceso de fabricación, por ejemplo, de herramientas metálicas, no había, o sea, todo era edad de piedras y en ese tiempo solamente se podían defender, ¿no? Con piedras, hacer herramientas de piedra, esa era la edad de piedra, ¿no? Eran materiales naturales, ¿no? Eran los cueros, las rocas, la madera, arcillas, uso según el material, útiles de casa y herramientas, vivienda y monumentos. O sea, hasta las viviendas eran de piedra, ¿no? Entonces, ahí bastante auge ha tenido la piedra, pero en nuestro caso nosotros no vamos a hacer uso de casi de la piedra, ¿no? Ya estamos en tiempos modernos, ya no hay ese uso de la piedra. Después, 9500 años a 1700 después de Cristo, o sea, de 9500 antes de Cristo a 1700 después de Cristo, viene la edad de los metales. Entonces, ahí en la edad de los metales sí tenemos ya un auge de lo que empieza a ser el trabajo, ¿no? El trabajo tal vez de galvanotecnia, el trabajo de forjado, ¿no? De los metales. Entonces, fíjate, materiales artificiales, el cobre, el bronce, el hierro, ¿no? O sea, ya en la edad de los metales ya toma preponderancia el cobre, el bronce, el hierro, ¿no? Ladrillos cerámicos, los morteros, las técnicas de fabricación, aleaciones como el acero, ¿no? Uso según el material, útiles de guerra, estructuras, agricultura y herramientas. O sea, ya empezaron a trabajar los metales para tener algunas herramientas, ¿no? Y luego del año 1700 a 1950 después de Cristo, ¿no? Viene la edad del acero, ¿no? La edad del acero. O sea, el acero tiene bastante realce, bastante preponderancia en ese tiempo, porque es uno de los materiales que difícilmente se va a corroer, por eso es que toma bastante preponderancia. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay una tecnología de fabricación, ¿no? Aceros aleados, tratamientos térmicos, leyes fundamentales de la física y la química, ¿no? Ya se trabaja con algunas normas,
¿no? La tabla periódica también ya se trabaja, rayos X, microscopio, estructura cristalina, ¿no? Técnicas de caracterización y ensayos, diseño de material según uso, viene la revolución industrial, máquinas y herramientas, ¿no? Fíjense de que todo este proceso ha tenido que pasar, todos estos años ha tenido que pasar para llegar a conocer el acero, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Lo que son la evolución de los materiales, ¿no? Y tenemos también acá los materiales del desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, seguimos viendo de que si hasta el 1950 ya había o se encontraba el acero, del 1930 al 2000 tenemos la edad de silicio y plásticos, ¿no? Ya estamos en nuestra época, ¿no? Aquí en el Perú hay bastante proceso en cuanto al silicio y los plásticos, ¿no? Quien no utiliza una bolsa, utiliza una tina, quien utiliza un celular, porque estamos hablando de silicio, y, elementos donde ya participa el silicio, ¿eh? Entonces, hay una ciencia de los materiales, materiales compuestos, materiales sintéticos, la petroquímica y polímeros, la electrónica, que es parte de nosotros, la electrotecnia, informática, comunicaciones, superconductores, recursos naturales, medio ambiente, o sea, siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? Y desde 1990, ¿no? 1990 viene la edad molecular, ¿no? Aplicable ya casi en países que están desarrollados, también en el Perú, tal vez en menor escala, pero ya se aplica la edad molecular. ¿En qué consiste eso? Pues en la nanotecnología, ¿no? Los biomateriales, materiales adaptivos, materiales autorreparables, ¿no? Materiales de altas prestaciones. Entonces, ahí fíjense ustedes ya de que no todo el proceso que pasa, ¿no? La historia de los materiales hasta llegar a la edad molecular, que es la edad actual, ¿no? Entonces, se está practicando bastante la nanotecnología, ¿no? Los biomateriales, ¿no? Se practica eso bastante en países más que todo industrializados, que son, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, China, ¿no? Ellos siempre están a la vanguardia de, de la nanotecnología, ¿no? Entonces, también quiero que se entienda, tal vez un poquito de teoría acá, ¿no? Pero es necesario que se conozca, ¿no? Entonces, la clasificación de los materiales, ¿no? La clasificación de los materiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí los metales, ¿no? Los metales, dentro de los metales tenemos los ferrosos, ¿no? Aceros y fundiciones, ¿no? El acero, ¿por qué? Porque justamente como les decía, ¿no? El acero porque se va a usar bastante en lo que son estructuras, en lo que son tal vez viviendas, ¿no? Y en el uso cotidiano, el acero, ustedes lo ven hasta en un horno microondas, lo pueden ver, por ejemplo, en una parrilla, lo pueden ver en una cocina, en una exhibidora, ¿no? El acero ahí tiene su valor, ¿no? Y tenemos también no ferrosos, aleaciones de aluminio, de bronce, ¿no? Pero siempre dentro de los metales, ¿no? Entonces, los metales. Y ahí dentro de los metales, no se olviden, también tenemos el cobre, ¿no? Tenemos el fierro, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros como electricistas consideremos siempre el cobre, el aluminio, el oro, la plata, como elementos conductivos, ¿no? Entonces, el acero también lo utilizamos, pero ya en cables de alta tensión, ¿no? El acero, ¿por qué? Por su resistencia, ¿no? Por su resistencia, ¿no? Y también tenemos lo que son los materiales cerámicos, ¿no? Cerámicos. Estos materiales cerámicos, pues, son los materiales semiconductores, ¿no? Los cristalinos, las porcelanas, refractarios o rocas no cristalinos, vidrios, cemento hidratado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que estos cerámicos también están tomando su importancia dentro de la clasificación de los materiales. Tenemos los polímeros, o los que son aislantes, los polímeros,
los naturales, la madera, fibras naturales, petróleo, ¿no? Sintéticos, plástico, asfalto, resina, epoxi, neopreno, ¿no? Entonces, lo que es, por ejemplo, nosotros tenemos en los aislantes la madera, ¿no? El asfalto, el plástico, ¿no? Son los más utilizados por nosotros, ¿no? Y hay materiales también compuestos, ¿no? O sea, si nosotros podemos decir que hay materiales que son los conductores, semiconductores y los aislantes o no conductores, y tenemos también los compuestos. Fíjense ustedes, hay materiales compuestos, ¿no? Dice, reforzado con partículas, hormigón, concreto asfáltico, ¿no? Reforzado con partículas, ¿no? Entonces, hormigón, concreto asfáltico, reforzados con fibras HRF, PRF, V, hormigón armado, laminados, enchapados. Entonces ya viene ya de compuestos. O sea, no solamente es de que están hechos de metal o cerámico, simplemente en compuestos, pues hacen una combinación de ambos. Hacen una combinación de ambos. ¿Ya? Esos son los compuestos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya vemos de qué manera tenemos ahí los metales, ¿no? Los metales ahí. Entonces, fíjense ustedes de que los metales, dentro de lo que es, por ejemplo, la cuestión civil, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los perfiles, ¿no? Esos perfiles pueden ser de acero, pueden ser de fierro, pueden ser de aluminio, ¿no? Son los perfiles. Ahora, le damos múltiples usos ahí, ¿no? En los metales. Y tenemos también las barras, ¿no? Por ejemplo, para construcción, las barras o los fierros de construcción, que también tienen su valor ahí. Y ahí también interviene lo que es el fierro, interviene lo que es el acero, ¿no? También tenemos las tuberías de metal, fíjense, ¿no? Las tuberías de metal. En algunos lugares tal vez van a hacer uso de las tuberías de metal, ¿no? Por la cuestión, digamos, de seguridad, ¿no? Porque hay sitios a veces donde puede haber alta transitabilidad o riesgo de incendiarse. Entonces ahí estos tubos metálicos van a tomar una importancia para poder pasar los conductores, ¿no? Y también hay tubos cuadrados, ¿no? Tubos cuadrados que también lo vamos a utilizar en algunos puntos, ¿no? ¿Ya? Esto es con respecto a los metales. Y las chapas, pues, por supuesto de que son las chapas, las calaminas, ¿no? Los techos aligerados que se hacen. Entonces, también ahí toma su valor de los metales. Y nosotros, como electricistas, pues, por supuesto que tenemos ahí el cobre, ¿no? El cobre, los cables eléctricos, ¿no? Dentro de los metales. Muy bien. Entonces, se entiende de que estamos clasificando los materiales no eléctricos, ¿no? En sus distintas etapas de fabricación, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, ya lo que les decía, ¿no? Los cerámicos, los cerámicos. Entonces, por ejemplo, tenemos ladrillos, ¿no? Las piezas de hormigón simple, ¿no? Tenemos los revestimientos, ¿no? Entonces, ahí fíjense ustedes de que en algunos puntos donde ustedes, por ejemplo, van a utilizar el ladrillo, sería para hacer una, una capa o un recubrimiento por encima de los cables eléctricos, ¿no? Entonces, para decir de que por debajo de esos ladrillos se encuentran los cables eléctricos. Es una manera de aviso, ¿no? Hay personas que desconocen de eso, por eso es que le ponen muy por encima de eso una cinta, una cinta de señalización, ¿no? Peligro, alto voltaje, o cables eléctricos, o pueden decir peligro, alta tensión, ¿no? Y el símbolo de la calavera, ¿no? Para decirle o anticipar a la persona que está ahí de que hay cables eléctricos, ¿no? Entonces, los ladrillos vamos a usarlo siempre, ¿no?
Entonces, esos son los cerámicos, Y tenemos aquí los materiales, como decía, los polímeros, ¿no? Los polímeros o los aislantes, ¿no? Por ejemplo, la madera es un gran aislante. Ustedes cuando van a hacer, por ejemplo, una conexión en vivo o van a hacer un empalme en vivo, es decir, ahí tienen la corriente en vivo y ustedes necesariamente tienen que hacerlo en vivo porque se va a dar en algunos casos, ¿no? Yo diría a veces eso depende de la destreza del personal técnico, ¿no? O sea, si ustedes van a hacer un empalme en vivo, pues eso está fuera de la norma, ¿no? Está fuera de la norma. Pero por cuestiones a veces de rapidez, por cuestiones mm, de trabajo, ¿no? Vamos a hacer uso de estos empalmes y vamos a utilizar la madera, ¿no? A veces el técnico o el electricista pone la madera seca y encima de eso pues está aislado y puede trabajar tranquilamente con una línea y hacer un empalme. Y es riesgo, ¿no? Es riesgo porque a veces tú no sabes si esa madera puede haber tenido una filtración de humedad. Entonces, este, puede que por ahí suceda una descarga. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos los tubos plásticos que siempre se utilizan en la industria eléctrica, los tubos de PVC, ¿no? PVC SAP, ¿ya? Hay pesados, hay livianos, ¿no? Entonces, esto ya va a depender de cuánto es el costo del presupuesto de la obra que van a hacer ustedes, ¿no? Tenemos perfiles de PVC, que son las canaletas, ¿no? Las canaletas que ustedes van a comprar también de acuerdo al presupuesto que han hecho y puedan hacer un buen trabajo ahí, ¿no? Que garantice por años el trabajo eléctrico, ¿no? Y tenemos aquí lo que son ya los compuestos, ¿no? Los compuestos. En estos compuestos tenemos, por ejemplo, ya el hormigón armado, ¿no? Y pretensado. O sea, estos compuestos no solamente ya es que yo ingreso solamente el cerámico, ¿no? O el material aislante, sino ya hago una combinación, ¿no? Hago una combinación. Entonces, ahí, por ejemplo, se está trabajando en función a un techo. Yo estoy haciendo ya el trabajo del enmayado, el trabajo de pretensado, ¿no? Entonces, ahí ya se trabaja compuestos. Y la madera laminada o contrachapada, que también es un compuesto, ¿no? No es madera pura, sino ya laminada. ¿Sí? Hay pequeñas láminas metálicas que pueden ponerle ahí para hacer un trabajo más estético o más duradero, ¿no? Y el concreto asfáltico, que también es un compuesto, ¿no? De los polímeros, ¿no? De los semiconductores que van a trabajar ahí. El hormigón mismo, ¿no? Siempre trae pequeñas partículas de metal y piedra. Entonces también es un compuesto, ¿no? Y el PRFV que estaría trabajando sería con fibra de vidrio, ¿no? Con fibra de vidrio, ¿no? Ahí, ¿no? Son tuberías especiales que van a trabajar, pues, ¿no? Llámese desagües, ¿no? Llámese ductos especiales, ¿no? Para cables de comunicaciones, ¿no? Entonces tiene que estar esa categoría del PRFV, ¿no? Entonces, miren lo bonito que es tecnología de los materiales, para que vayan conociendo todos los materiales a utilizar, ¿no? Y en el trabajo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de materiales ustedes pueden usar, pueden trabajar, ¿no? Con mayor seguridad, ¿no? Tenemos también un perfil ambiental, ¿no? O sea, hay un perfil ambiental, ¿no? Donde, por ejemplo,
en qué porcentaje está el uso de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, la extracción y la fabricación, fíjense, ¿no? O sea, si yo voy a extraer un material, porque lo voy a extraer en forma natural, ¿no? En forma natural. O sea, ¿de dónde voy a extraer? Pues por eso las mineras son las que hacen la extracción, tanto del cobre, el aluminio, el zinc, la plata, ¿no? Entonces, extraen en su forma natural. Y la fabricación, ¿no? Fabricación, yo puedo hacer cables eléctricos, puedo hacer ollas, puedo hacer láminas, ¿no? No sé, calaminas, ¿no? Entonces, la extracción y la fabricación ocupan un 30% del proceso, ¿no? 30%. El transporte, 1%. ¿Por qué? Porque simplemente es el traslado ya de esa materia prima. La construcción, o sea, si yo empiezo a hacer ya uso de esos materiales, del fierro, el cobre y todo eso. Entonces, estamos hablando de un 2%. ¿Sí? ¿Dónde está la mayor cantidad? Es el uso y mantenimiento, ¿no? O sea, en el mantenimiento se va el mayor porcentaje de labor, ¿no? El mantenimiento, uso y mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes entran a tallar, porque ustedes van a hacer el mantenimiento, van a hacer uso. Entonces, hay un 65%. Ahora, derribo cuando ya se ha hecho, por ejemplo, un edificio, pues ustedes tienen que hacer cambio de ese edificio, el 1.5%, ¿no? Y el vertido, que ya es botar todo, desechar todo ese material, ¿no? El 0.5%. Entonces, uso y mantenimiento, 65%, que es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes, aquí, no fallos en la construcción, o fallos en la construcción? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes hacen una mala construcción o un mal proyecto, un mal cálculo, ¿no? Eh, corren el riesgo de que esta obra, pues, pueda colapsar, así como hoy por hoy, ¿no? Los hospitales están colapsando porque ha habido un mal cálculo, tal vez un mal manejo de los elementos que participaban, ¿no? O de los que participan. Igual pasa en lo que es la construcción, en los proyectos que ustedes desarrollan. Por ejemplo, ahí se cayó, ¿no? La estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto? De que ese proyecto, pues, ahí tiene pérdidas. ¿Y a quién se lo cargan? Quienes han hecho la construcción, o sea, quienes han trabajado en eso. Hay un responsable. Si hay un ingeniero, el ingeniero es el primero que va a dar la cara. Decir, pues sí, yo hice con los técnicos y había aquí uno que estaba a cargo. Pero lo primero que se va al responsable de la obra, ¿no? Por eso es que, no sé si ustedes han visto por las noticias hoy día, por ejemplo, dicen, ¿no? Los restaurantes van a abrir, pero va a ir el nombre del cocinero ahí en la comida, ¿no? O sea, si le hace daño a una persona, pues al cocinero es lo primero que se lo van a levantar, luego a la empresa, ¿me encuentran? Entonces, igual acá, en la construcción, si hay un mal cálculo o han hecho mal el trabajo, pues ese proyecto se pierde y hay pérdidas humanas, hay pérdidas de materiales, hay pérdidas económicas, ¿no? Entonces, para elaborar un proyecto hay que estar seguro de lo que van a hacer por todos los medios, ¿no? Buenos materiales, buenos planos, buenos técnicos, o sea, todo tiene que quedar ok. No puede haber fallas en los proyectos, ¿no? En Japón, por ejemplo, cuando un técnico o ingeniero hace una mala obra, ¿no? Y se descubre de que está mal hecha el proyecto, se va a ir de por vida a prisión. Pero antes de que vaya de por vida a prisión, o sea, cadena perpetua, él
se mata, se suicida. ¿Por qué? Es su honor. En cambio, acá en el Perú, a veces hacemos proyectos en la cual nosotros podemos decir, no, sí, se puso un cable más delgado porque ahí he ganado. No, eso no se hace. Hay que calcular bien, hay que hacer bien los trabajos. O le he puesto un cable que no cumplía con las normas. Entonces ustedes tienen que hacer un buen trabajo ahí. Entonces, los fallos en la construcción va a traer consecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos el proyecto en sí, el 37% va a ocupar, o sea, el proyecto. La ejecución, ¿no? Estamos hablando ya de un 52% de demanda en cuestión de materiales, en cuestión de no, los materiales inadecuados, ¿no? Tenemos también hay un 4%, o sea, siempre se va a filtrar en todo proyecto, en toda construcción, siempre se va a filtrar materiales inadecuados, ¿no? O sea, por más que ustedes hagan el visto de los materiales, pero siempre se va a filtrar algún material inadecuado, ¿no? El uso y mantenimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de un 8%. Por eso yo les decía, ¿no? El uso y mantenimiento ocupa un valor importante en todo el proceso, ¿no? Entonces, el proyecto en sí, un 37%. O sea, si yo pongo dinero en la elaboración del proyecto, voy a gastar un 37%. En la ejecución se va a ir de mi plata 51%. ¿Ya? Materiales inadecuados, o sea, son pérdidas que se van a dar un 4%. Y el uso y mantenimiento, porque en todo proyecto siempre hay uso y mantenimiento, el 8%, ¿no? El 8%. El 8% se va a dar. Entonces, les pido o les digo de que tengan bastante cuidado en hacer proyectos que fallen a corto o a mediano plazo, tengan consecuencias inadecuadas, ¿no? O sea, hagan un buen proyecto, hagan un buen trabajo para poder garantizar, ¿no? La continuidad del servicio, ¿no? La continuidad del servicio, ¿no? Bien. Tenemos también algunas propiedades, ¿no? Propiedades de los materiales, ¿no? La propiedad de los materiales, por ejemplo, propiedades físicas de los materiales, ¿no? La densidad, la permeabilidad, ¿no? Aquí tenemos lo que son los líquidos, los gases, las radiaciones térmicas, dilatación, la conductividad, el calor específico, ¿no? Magnéticas, ópticas, eléctricas, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando ya de propiedades físicas de la materia. Las propiedades químicas, punto de fusión, ebullición, resistencia a la corrosión, pH, reactividad, solubilidad, difusión, etc. O sea, aquí en las propiedades químicas, pues fíjense de que hacen análisis del elemento que va a ser resistente a la corrosión. O sea, ¿por qué es química? Porque justamente entra a los laboratorios para ver el análisis que se va a hacer de este elemento químico. Resistencia a la corrosión, por supuesto, tiene que estar pues o intervenir ahí el aluminio o el acero, no más el acero. Entonces hacen un análisis, cuánto de acero yo voy a poder ingresar en propiedades químicas de la materia, ¿no? En propiedades mecánicas, ahí sí viene a trabajarse lo que es bastante la resistencia, la tenacidad, ¿no? La resiliencia, la ductilidad, la rigidez, la dureza, el creep, ¿no? Entonces, fíjense, en mecánicas ya tengo que ver cuánto me va a soportar, ¿no? Cuánto me va a soportar de tensión ese cable, ¿no? O sea, por ejemplo, los cables que vienen en alta tensión, pues están sometidos a esta prueba de resistencia, ¿no?
eso es ya mecánica, eso es mecánica. Los cables de alta tensión pues vienen a grandes distancias, entonces tienen que estar sometidos a esa resistencia. Por supuesto que también tienen que estar sometidos a una propiedad química, que es la resistencia a la corrosión, ¿no? Y también una propiedad física, que podría estar dada en magnéticas, en eléctricas, ¿no? Entonces, cuánto es su conductividad de ese material, ¿no? Entonces, tenemos otra propiedad, que es la tecnológica, después de las mecánicas, que es la maleabilidad, templabilidad, ¿no? O sea, ahí ya tiene que ver con bastante lo que es forjado, ¿no? De los materiales. O sea, si puedo fácilmente yo este, convertirlo de lo que es un material este, para construcción, lo puedo convertir en una herramienta para lo que es eléctrica. ¿Me da cuenta? Entonces, eso va a ser depender de la maleabilidad ya del material, ¿no? Y ecológicas, o sea, que no haga daño, que sean biodegradables, que sea reciclable y que pueda ser renovable, o sea, las ecológicas. Por eso es que en los proyectos siempre tiene que ir un ingeniero ambiental o un técnico ambiental para que puedan ustedes trabajar tranquilamente su proyecto y no tener problemas a futuro, porque puede ser que eh, su empresa sea altamente tóxico. Entonces ahí los ambientales van a decir que no, esta empresa no va porque va a hacer daño a mucha gente, ¿no? Como estamos en el Perú, a veces escapa eso ¿no? de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, en el Callao hay empresas donde contaminan bastante el medio ambiente, pero nadie hace nada. Hay niños que están contaminados al, por los por los ríos, ¿no? Hay bastante material que son altamente tóxicos, ¿no? Que son químicos que están discurriendo ahí, o en las riberas de los ríos también igual, ¿no? Botan ácido, botan un montón de desechos que son altamente tóxicos, y a veces un niño jugando en el río puede hasta tomar eso, ¿no? Y es peligrosísimo, pero el Perú a veces permite todo eso, y eso es el grado de corrupción que a veces tenemos en el Perú, ¿no? Bien, seguimos entonces con la siguiente imagen. Este, tenemos la propiedad de los materiales, ¿no? En lo que son los metales, los cerámicos y los polímeros, ¿no? O sea, los metales porque son conductores, los cerámicos por semiconductores y los polímetros que son aislantes, ¿no? Entonces, propiedades, por ejemplo, de los materiales, de los metales, ¿no? Su buena resistencia a la tracción y comprensión. O sea, los metales tienen que tener una buena resistencia, ¿no? Otro de los metales, conducen el calor y la electricidad. O sea, a nosotros nos interesa eso, que los metales conduzcan el calor y la electricidad, ¿no? Más que conducir, que soporten una temperatura, ¿no? Que soporten una temperatura donde tranquilamente los electrones puedan fluir por los cables, ¿no? La electricidad. Otras propiedades de los metales son dúctiles y tenaces, ¿no? Claro. Tenemos la baja resistencia a la corrosión, o sea, que difícilmente pues, se puedan oxidar, ¿no? Que sufren fatiga, sí. Elevado punto de fusión, claro. Sufren creep a alta temperatura, o sea, se pueden romper, se pueden malograr los cables, ¿no? Son densos y rígidos. Pueden ser rígidos, también pueden ser cables en hilos que son fácilmente maniobrables, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos los cerámicos, ¿no? Los cerámicos, su buena resistencia a la comprensión y baja resistencia a la tracción y flexión, ¿no? Entonces, los cerámicos tienen también buena resistencia, ¿no? Tenemos buena resistencia a las altas temperaturas, por supuesto, ¿no? O sea, se hace en función a altas temperaturas, pero a veces un cortocircuito, pues ya no va a ser imposible de
solucionar, ¿no? En algunos puntos donde hay daños en los cables, no se puede dar un cortocircuito y ahí sí es ya difícilmente reparable. Son frágiles, no sufren corrosión, claro, porque fíjense ustedes en cuestión de celulares, todo difícilmente va a oxidarse esos cablecitos que van, ¿no?, de comunicación, o en la computadora, difícilmente van a sufrir problemas, ¿no? Porque en comunicaciones es más todavía el trabajo que se dan para poder hacer unos buenos proyectos, ¿no? O sea, comunicaciones es más delicado que la cuestión eléctrica, ¿no? Hay conducción de pequeños conductores que van a llevar información, ¿no? Y muchas veces en algunos equipos le ponen, pues, plata, hasta oro, bueno, por eso el elevado costo de los equipos, ¿no?, tecnológicos. Son porosos, ¿no? Elevado punto de fusión también, son densos y rígidos, ¿no? Ahora, en polímeros, ¿no?, son moderada y baja resistencia, claro, o sea, la madera pues no te va a soportar todo un peso, ¿no? Siempre tiene que tener una moderada y baja resistencia. Baja resistencia a las altas temperaturas, claro, también porque pueden dañarse, ¿sí? Son aislantes, claro, son aislantes, ¿no? Buena resistencia química en el medio ambiente, ¿no? Tienen una buena resistencia química en el medio ambiente, ¿no? Son livianos, claro, son livianos fácilmente, ¿no? Las tuberías de plástico ustedes lo pueden trasladar fácilmente, son livianos, pero ocupan volumen. Bajo punto de fusión y elevado coeficiente de expansión térmica, ¿no? También como tienen bajo punto de fusión y elevado coeficiente de expansión térmica, ¿no? Sufren creep a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de los materiales, ¿no?, en cuanto a los metales, los cerámicos y los polímeros, ¿no? Entonces, es importante también que conozcan los materiales y sus propiedades, ¿no? Los niveles de organización, ¿no?, y niveles de la materia y niveles de observación, pues ya nos da una visualización interna o una visualización analítica, cómo está compuesto, ¿no?, ese material, ¿no? Hablando ya, por ejemplo, de un nivel atómico, ¿no? O sea, cuántos electrones, cuántos protones, cuántos neutrones podría tener el átomo de esa materia. Es decir, si yo trabajo con aluminio, pues yo voy a hacer un análisis, ¿no?, de cuánto es el peso atómico de ese elemento químico. Si trabajo con cobre, ¿no?, voy a analizar, ¿no?, cuántos electrones tiene la última órbita, ¿no?, cuántos protones, neutrones. Entonces ya es un trabajo, ¿no?, digamos ya científico, un trabajo de laboratorio, donde yo voy a analizar, ¿no?, si va o no va ese material, si verdaderamente va a cumplir los requisitos, ¿no?, que se piden, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy están buscando la vacuna, entonces están haciendo un trabajo científico, ¿no? Están haciendo un trabajo minucioso de cuál va a ser el componente que va a curar el COVID-19, ¿no? O sea, igual aquí como electricistas tenemos que saber cuál es el mejor conductor de la corriente y verdaderamente por qué han hecho este análisis y por qué el cobre necesariamente tiene que ser el mejor conductor. No, entonces todos decimos el cobre es el mejor porque por su alta conductividad. El cobre es mejor por su buen costo, por su alta resistencia, ¿me entienden? Entonces ya han hecho un trabajo de análisis, ¿no? Entonces es necesario que se conozcan cada uno de estos elementos que van a participar dentro del trabajo eléctrico, ¿no? Tenemos un nivel microestructural, es decir, también yo tengo que analizar, ¿no?,
las partículas, ¿no? Las moléculas, los tejidos, ¿no? de la microestructura, qué elementos también componen a toda esta materia, ¿no? Entonces, se hace un trabajo microestructural, por supuesto, con microscopios de alta confiabilidad para que puedan ver si hay impurezas o no en ese material. ¿Bien? Entonces, es importantísimo también esto que estamos viendo, ¿no? Para determinar si se hace o no, o se trabaja o no con ese elemento. ¿Está bien? Y también tenemos los niveles de organización de la materia y niveles de observación, ¿no? O sea, fíjense ustedes, el nivel del material, ¿no? Va a ser sometido a altas pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a poner en una probeta ese material, ¿no? O sea, una pequeña parte de ese material, analizar, ¿no? Voy a analizar si verdaderamente va a cumplir, ¿no? Al hacer una pizza no se va a corroer, no se va a dañar fácilmente, o sea, que dure por lo menos unos 10, 20 años, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Donde yo le pueda sacar provecho a, a la obra y también los que transitan por ahí. Entonces, si hablamos de eléctricos, pues tienen que durar pues esos cables 15 años. No creo que al año esté cambiando cables en mi domicilio. Tienen que ser sometidos a ese nivel de trabajo, ¿no? Minucioso. Ahora, el ensayo, ¿no? El ensayo, por ejemplo, si ustedes van a abrir el cobre, va a ser sometido a una presión, una tracción, a una fuerza mecánica, a una temperatura, si es que no se dilata o no hierve ese material. Entonces, todas esas pruebas van a pasar para recién entrar al mercado, ¿no? O sea, van a decir, no, sí, esto va, pero estamos en Perú, como les dije, ¿no? Aquí, si tú te pones a vender piedras, vendes, ¿no? Y eso es el problema, ¿no? En el Perú, de que mucho informalismo, mucha viveza, mucho criollismo, entonces por eso es de que hay proyectos que al año pues, están cambiando, y eso ya no es ganancia ni para el empresario, y para el que hizo el trabajo pues ya no lo van a llamar, ¿no? Ya no va a ser bien visto. Entonces es necesario que cuenten con buenos materiales, ¿no? Y también vamos a ver, por ejemplo, niveles de organización de la materia y niveles de observación. Por ejemplo, un nivel estructural. Por ejemplo, yo tengo una estructura, ¿no? Voy a someter esa estructura a un peso, ¿no? Entonces, y tiene que soportar ese peso. Por ejemplo, si yo voy a hacer un puente con acero, ¿no? Fierro, todo eso, y si por encima de eso va a transitar un auto, y con ese peso del auto, pues este fierro o esta estructura va a doblarse, pues ese proyecto no va, pues, no va. Entonces, igual en la cuestión eléctrica, ¿no? En la electricidad igual, ustedes tienen que hacer las pruebas de los conductores, someterlo a ensayos, ¿no? Para decir si está bien el cable o no está bien el cable. A ese nivel tenemos que llegar, porque ¿qué pasa? De que hay algunos que dicen, no, tráeme cable, ni siquiera le ven la marca, no le ven nada, simplemente a veces, ah, ya no, sí soporta que eso, pero no, pues, hay que ser bastante analíticos, bastante observadores ahí, ¿no? El nivel también de estructural, por ejemplo, ahí está un puente, miren, está sometido a vibraciones y si puede o no afectarse, ¿no? Entonces, son pruebas que se hacen a todos los proyectos, ¿no? Dependiendo qué tipo de proyectos sean, ¿no? Si son civiles, si son eléctricos. Por ejemplo, si voy a poner así unos puentes o canaletas voy a poner, ¿no? Para transportar los conductores, tengo que someterlo pues, a esas duras pruebas, ¿no? Y tengo que ver el comportamiento estructural de cada una de ellas, ¿no? Entonces, tanto en civil como eléctrico hay bastantes coincidencias, ¿no? En cuanto al uso de los materiales, ¿no? Entonces, vemos también ahí, por ejemplo, otros niveles de prueba que se dan en la materia, ¿no?
hay pruebas atómicas, ¿no? Las estructurales, el material mismo sometido a las pruebas y la microestructural, ¿no? Entonces, estamos trabajando en niveles ya de prueba de los materiales, ¿no? Y tenemos lo que es la selección, ¿no? Para que ustedes puedan seleccionar los materiales, ¿no? O sea, ustedes van a decir si estos materiales van o no van, ¿no? O sea, debemos tener en cuenta los siguientes factores, ¿no? Ahí vamos a ver de que cómo seleccionamos los materiales. Van a decir, dice, tipo de solicitación a que será sometido. O sea, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿En qué proyecto vas a utilizar estos materiales? ¿No? Si es para trabajo tal vez a la intemperie, si es en una industria, si va a ver ahí transitabilidad de vehículos. Entonces tienes que ver todo eso, hacer un análisis, estudio, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner en servicio esos materiales? Condiciones de agresividad del medio ambiente, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Las condiciones de agresividad del medio ambiente. Por ejemplo, en la costa el clima es tanto y en la sierra el clima es otro. Entonces tienes que ver dónde va a trabajar, en qué ambiente. O en la selva, ¿no? Va a trabajar en un determinado ambiente, temperatura, no puede ser altamente corrosivo. Entonces va a depender dónde vas a hacer el trabajo. Entonces también tienes que evaluar eso, la agresividad del medio ambiente. Eso es importante. Después las condiciones climáticas, ¿no? Si va a haber pues variación, ¿no? Cuanto al, puede ser que llueva bastante, ¿no? Que sea un clima seco. Entonces también tienes que evaluar eso. Vida en servicio, o sea, cuánto de vida le pones a ese trabajo, a tu proyecto. O sea, tú vas a decir, esto le va a durar, pues, le garantizo, ¿no? 10 años, sí, o sea, ahí vas a ver ya cuánto de vida le vas a poner a ese proyecto, porque hoy por hoy se dice todo está sometido a pruebas y a garantías, ¿no? Dice, te compras un carro y te dice, ¿y cuál es la garantía? 2 años, 3 años, ¿no? 5 años, ya depende pues de la empresa, ¿no? Te da esa garantía. Los requerimientos estéticos, ¿no? O sea, que si se vean bien esos cables, las canaletas, se vean bien las estructuras, ¿no? Los requerimientos ambientales y energéticos, ¿no? Es importante también esos ambientales y energéticos, o sea, lo que viene a trabajar lo que es la energía, ¿no? O sea, el trabajo que van a realizar en sí, es su capacidad de realizar un trabajo. La metodología constructiva de la obra, ¿no? O sea, cómo se ha construido esa obra, ¿no? En qué lugar está proyectado o dónde se ha hecho, en qué lugar se hizo, en base a qué, si está bien hecho o construido la obra. No va a ser, pues en un edificio de cartón no vas a poner tus cables de alta calidad, ¿no? O sea, tienes que ver también eso, que garantice también eso, ¿no? Tiempo de ejecución de la obra, o sea, cuánto te vas a demorar. Siempre ponen en sus carteles, ¿no? Dicen, tiempo de la obra, 1 año, 1 mes, ¿no? Va a depender cuánto te... Es un aviso para la municipalidad también. Calificación de la mano de obra. Claro, tus técnicos, el personal que va a trabajar ahí, tiene que ser altamente calificado. O sea, sí, pero no, yo cuento con técnicos, ingenieros que trabajan en esta obra y todos tienen título, todos tienen, ¿no? Una maestría y todo eso. Es necesario eso, ¿no? Balance económico, ¿no? El costo, cuánto costar o cuánto te cuesta la obra y mantenimiento, ¿no? Eso también se pone un aviso ahí para decirte cuánto está el valorizado la obra, ¿no? Y entre otros, ¿no? Que pueden ahí estar inmersos, ¿no? Bien, acá hay un detalle, aquí, ajá, esto de acá,
hay un control de calidad. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Espero que me escuchen, espero que estén escuchando, porque el control de calidad, pues, es el final ya del producto, ¿no? Dice, son los procedimientos, métodos y técnicas de evaluación que se aplican para poder determinar si un producto o servicio cumple o no cumple con la calidad especificada. O sea, si nosotros vamos a las normas, por eso les decía, ¿no? El Código Nacional Eléctrico, ahí están todas las normas que nosotros debemos aplicar. Dice, el control de calidad aplica técnicas de muestreo, ensayo, análisis de resultados y criterios de conformidad. O sea, tiene que tener la conformidad de la obra, ¿no? Dice, el control de calidad incluye el control de producción, el control de recepción y el control de auditoría. O sea, tiene que pasar todos esos procesos, ¿no? El control de producción. O sea, tú no puedes producir para no vender nada. Tú tienes que producir para vender. El control de recepción. Claro, o sea, a la hora que ingresa a la obra, ¿no? ¿Quién te lo recepciona? Y tienes que tener un control de eso. Y el control de auditoría tiene que estar sometido, ¿no? A una auditoría de todo el dinero que tú estás gastando o cuánto estás gastando en ese proyecto, ¿no? Es para que no digan que ha sido por lavado de activos o sí, dinero negro, ¿no? Entonces tienes que someter también a una auditoría. Se lleva adelante mediante planes de inspección y ensayo. O sea, tienes primero que hacer planes, o sea, hacer ensayos. Antes de poner en servicio tienes que hacer ensayos. Si funciona o no funciona, si cumple o no cumple. Entonces haces una inspección y ensayo, ¿no? Es independiente a la producción, ¿no? Es independiente de la producción. Cuando ya estás en el proyecto, pues claro, es independiente a la producción, ¿no? Se aplican normas y procedimientos estandarizados, ¿no? Pues dice, el Código Nacional Eléctrico es el que me va a decir las normas y los procedimientos estandarizados, ¿no? Eso es lo que va a ser mi Biblia, ¿no? Con ella yo voy a trabajar siempre de la mano para poder hacer buenos proyectos. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro en cuanto a las propiedades, ¿no? De los materiales que vamos a hacer uso, ¿no? Nosotros como electricistas, pues siempre vamos a estar trabajando con el cobre, ¿no? Con el aluminio, con el fierro, entonces con el silicio, con el zinc, ¿no? El acero. Entonces son materiales que debemos siempre evaluarlo, eh, ver que funcionen correctamente, ¿no? Bien, la semana pasada les dije que formaran grupos de dos. No sé si hayan formado los grupos para poder asignarles un trabajo a cada uno para que puedan ustedes también hacer uso del Cisco Webex y puedan exponer su tema. Delegado, ¿me escucha? A ver, delegado o algún representante, ¿me escucha? Mm, Sosa, ¿no está presente? A ver, Sí se escucha, profe. ya, a ver, se han repartido los grupos. Ustedes tienen que manejar tal vez un grupo. Ustedes tienen que manejar un grupo de WhatsApp muy aparte del grupo que manejan con el profesor. O sea, tiene que haber un grupo de WhatsApp donde ustedes puedan coordinar, ¿no? Puedan ver la manera de hacer tal vez sus trabajos, muy aparte de donde estoy incluido yo, porque a veces
también veo de que ahí conversan cosas de ustedes, ¿no? Y a veces el profesor ya no tiene por qué ver esas cosas. Pero por eso les digo, ¿no? Ustedes tienen que hacer un otro grupo donde puedan compartir todos, ¿no? Sus trabajos, sus coordinaciones que van a hacer para presentar su trabajo ante el docente, ante el profesor. Por eso le pregunto, ¿han hecho su grupo de dos o lo repartimos de inmediato y le vamos asignando los temas? ¿O lo dejamos para la otra semana? Depende de ustedes. Sosa, Dígame. ¿han hecho los grupos o no sabe nada? No, no, aún no se ha armado nada. Ya está, perfecto. Entonces, miren, a la próxima semana vamos a empezar tal vez ya con eso. O sea, a la próxima semana, me van dando sus grupos de trabajo, yo le voy asignando el tema. Es más, o sea, no, no, no lleguemos tal vez hasta la próxima semana, porque vamos a desarrollar clase tal vez una hora y después ustedes ingresan, ¿no? Con su grupo y puedan también proyectar su tema. Me lo mandan por WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp del grupo que tengo con ustedes, me van mandando a mi WhatsApp con quién están haciendo el grupo y yo les voy asignando su tema. ¿Está bien? Vamos a trabajar con el WhatsApp a partir de hoy día hasta la próxima semana que tenemos clase. Entonces yo les voy dando su tema y ustedes me van diciendo, profe, yo estoy trabajando con tal. Entonces yo les voy dando su tema, cosas que están preparando eh, para la siguiente semana, o sea, de aquí a la que viene y a la siguiente semana se empezaría a trabajar. ¿Está bien? Así por WhatsApp, mejor más conviene por WhatsApp enviar Sí, sí, por eso por por grupo. WhatsApp, Sí. ya. Por WhatsApp entonces me van a dar su nombre y con quién están trabajando. Pues si ahorita, por ejemplo, yo tengo 21 participantes. De esos 21 participantes me debe salir por lo menos unos dos grupos, ¿no? O 12 o 10 grupos me debe salir. 10 grupos, entonces a esos 10 grupos ya le voy asignando su tema. Y los que se integren posteriormente, ¿no? Si es que hay más estudiantes, entonces se les va dando otros temas que tenemos en lista, ¿no? Pero usted me va diciendo, profesor, soy el alumno tal, voy a trabajar con el compañero tal y deseo mi tema. Yo de inmediato le estoy mandando cuál es su tema. Y así van subiendo y yo le voy dando por el WhatsApp su tema. ¿Estamos bien? ¿Ya? ¿Sí? Sosa. Profesor, individual también se puede hacer, ¿no? Individual, sí, sí, individual también se le dije, o sea, no hay problema de eso. O sea, si ustedes me dicen, profe, queremos trabajar individualmente, no hay problema, o sea, no hay problema. En cambio, sí también hay trabajos que van a ser individuales que yo les voy a asignar. Pero no hay problema, si van a trabajar individual, no hay problema, se les da su tema y ustedes desarrollan su tema, ¿no? Igual como estamos haciendo ahora, ustedes proyectan con su PowerPoint o tal vez tienen un videíto por ahí, entonces ya normal lo vemos y ya van subiendo su nota, ¿no? Lo que quiero es que ustedes participen también porque tecnología es un curso, es más teórico, ¿no? Que práctico porque ahorita no podemos hacer uso de los laboratorios, no podemos hacer uso de las instalaciones, ustedes saben de que es virtual y no se está aprovechando al máximo la, la cuestión pedagógica, ¿no? Entonces quiero que entiendan eso. ¿Ya? Entonces estamos quedando que me van pasando por el WhatsApp sus integrantes o sus grupos y yo le voy asignando el tema. ¿Ya? Está muy bien. Perfecto, vamos a continuar aquí, ¿ya? Vamos a continuar. Apaguen sus micros. Aquí, por ejemplo, yo le voy a mostrar aquí, esto es la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Oyen? Tabla periódica de los elementos químicos. ¿Bien? En esta tabla periódica de los elementos químicos, justamente ustedes van a analizar
¿no? Por ejemplo, en metales, ¿no? ¿Cuáles son los metales que se dan uso o participan en la industria, ¿no? Por ejemplo, tenemos los metales que son alcalinos, ¿no? Por ejemplo, los metales alcalinos tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Esos son los metales alcalinos. Tenemos alcalinoterrios, alcalinoterrios. Tenemos lo que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Sí? O sea, tenemos esos metales alcalino-térreos, ¿no? Tenemos los metales también, lo que son lantánidos, ¿no? Los lantánidos, como son el terio, ¿no? Neodimio, promedio, el lantano, el samario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que hay esos elementos químicos que van a participar como metales lantánidos. Y tenemos los metales lantánidos, ¿no? Lantánidos, los actínidos son el escendio, titanio, ¿no? Entonces, y muchos de esos que también están considerados dentro de los metales. Pero tenemos también los metales del bloque P. Los metales del bloque P, esos son los metales que están dentro de nuestro grupo de metales que vamos a utilizar, ¿no? Siempre. Por ejemplo, el aluminio está aquí, ¿ve? El aluminio, el galio, el indio, el estaño, el talio, el plomo, el bismuto, el polonio, ¿no? Entonces, el aluminio, por ejemplo, tenemos ahí de que está participando en los metales del bloque P, ¿no? Ahora tenemos metales de transición, ¿no? Aquí están pues, lo que son el cobre, el zinc, el cadmio, ¿no? Son metales de transición. Entonces, entre los metales de transición y los metales del bloque P están los metales que usamos o los elementos que usamos o los conductores que utilizamos, que son el aluminio y el cobre, ¿no? Entonces, estamos viendo que también hay metaloides, que es el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, ¿no? Entonces, metaloides que son semiconductores. Miren, entonces estamos viendo en los elementos químicos que tenemos los conductores, ¿no? Tenemos los conductores, los semiconductores y los aislantes, que son los no metales. Miren, los no metales. Tenemos los gases nobles, tenemos el helio, el neón, el argón, esos son los gases nobles. Y tenemos otros no metales, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿no? Entonces, tenemos la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Donde encontramos tanto los metales, los metaloides y los no metales. Los metales sabemos que son buenos conductores. Los metaloides semiconductores y los no metales no van a conducir, no van a conducir corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ustedes, desde su
óptica, ustedes van a hacer un trabajito y también me lo mandan al correo o al WhatsApp. Si les parece viable mandarlo al WhatsApp, no hay problema. O sea, ustedes envían, ponen su nombre ahí, profesor, estoy mandando mi trabajito y nada más. Algo sencillo, no se les va a pedir, ¿no? Yo le voy a pedir, por ejemplo, característica de un elemento químico, ¿no? Característica de un elemento químico. Eh, Miren, como ustedes son veintitantos participantes, ya. ¿Cuántos elementos químicos tenemos? Son más de 100. Entonces, miren cuál es la tónica. Ustedes van a tomar un elemento químico de la tabla, el que le parezca más simpático, más familiar, más, no sé, más de carrera, ¿no? Y si no, también si ya lo tomaron otros, ya no lo puede tomar usted. Es decir, como van a mandar por WhatsApp las características de un elemento químico de la tabla periódica, anoten, aunque sea si tienen un papelito, característica de un elemento químico de la tabla periódica, me lo mandan por WhatsApp. Le toman una fotito, ¿no? Le toman una foto y me lo mandan. Y ponen su nombre, por supuesto, ahí, ¿no? Ponen su nombre. ¿Va? Y yo voy poniendo su nota. Voy poniendo su nota. ¿Entienden? ¿Entiende, delegado? ¿Entienden todos? Sí, entienden, ¿no? Típica de un elemento químico, ¿no, profesor? Sí, cualquier elemento químico. Por ejemplo, mira, aquí en la siguiente imagen les voy a dar el ejemplo. Miren, aquí, en la siguiente imagen, ahí le estoy dando ya un ejemplo, miren. ¿Ve? Ahí le estoy dando un ejemplo. Miren, por ejemplo, esto es el elemento calcio. ¿Me entienden? Usted, por ejemplo, ya, calcio. Yo voy a hacer del calcio. ¿Estamos bien? Yo tomo el calcio. No sé, porque me pareció agradable, porque siempre escucho hablar de calcio, ¿no? Entonces, ya. Tomo calcio, digo, su número atómico, 20. Símbolo, Ca minúscula. Nombre, calcio. Punto de ebullición, entonces le pondrán a cuánto hierve el calcio, ¿no? Si es a 60 grados, 30 grados centígrados, ¿no? Ya ustedes van a poner. Punto de fusión, ¿no? 838. Densidad, 1.55. Su estructura electrónica o estructura atómica, 4S, ¿no? Al cuadrado, AR. Van poniendo el año de descubrimiento, 1808. Valencia, 2. Peso atómico, 40.08. ¿Me entienden? Tan sencillo que fácilmente lo van a hacer ustedes. Es más, o sea, ustedes pueden agregarle ahí año de descubrimiento, pero ¿quién lo descubrió? ¿No? Tal vez ponen país de descubrimiento. O sea, si le ponen mayores características, mayor consistencia de información de este elemento químico, claro, por supuesto, es porque han un poquito investigado, ¿no? Entonces les va a poner una nota también adecuada. Por ejemplo, aquí del calcio, ya ustedes ya no lo pueden hacer. Ya yo lo estoy dando a conocer. No hay que me manden calcio. ¿En qué consiste el trabajo? Consiste en que ustedes, por ejemplo, hoy día me manda Sosa, por ejemplo, su elemento químico, ¿no? Él agarró el cobre, dijo, no, el cobre es más conocido. Ya. Me manda el cobre y yo veo y le pongo su nota.
El siguiente que va a mandar tiene que ver quiénes han mandado y ya no puede repetir el mismo elemento químico. ¿Entienden o no? Ya no se puede repetir el mismo elemento químico. Si yo estoy ahorita proyectando el calcio, y a ustedes no tienen por qué tomar el calcio. Hay más de 100 elementos químicos que fácilmente ustedes pueden tomar cualquiera de ellos. Tal vez a alguien se le ocurre tomar el argón, el, no sé, neón, o puede ser el berilio, ¿no? El otro el silicio, ¿no? O sea, tranquilamente tienen para tomar. Por eso estoy diciendo, no envíen información duplicada. Es decir, si ya un estudiante envía lo que es el calcio, ya ustedes ya no pueden enviar el calcio. Tienen que buscar otro elemento químico, porque no se repita eso. Cosa que todos han trabajado independientemente de su elemento químico. Un trabajito sencillo, o sea, ni para decir, profe, que este es malo, está dejando trabajo, ¿no? Un trabajito sencillo que, que lo van a poder realizar. Entonces no hay que quejarse de esto porque es parte de las tareas que se le está haciendo. Y tal vez en el examen también vengan, ¿no? ¿Cuáles son las características de un el elemento químico? Puedo poner. Y entonces ustedes ya más o menos saben cuáles son las características y lo mencionan nada más. Entonces no hay que quejarse de eso, ¿no? El detalle es que no haya duplicidad de trabajo, no haya duplicidad de trabajo. Entonces, cada uno de ustedes va a tomar un elemento químico, pero que su compañero no haya tomado. ¿Estamos bien? Entonces, aquí volviendo a la tabla, ¿no? Por ejemplo, ustedes como electricistas, pues lo primero mandarán, ¿no? Lo que es el aluminio, el cobre, el zinc. Ahí nomás se van a ir casi los 20, ¿no? O sea, el níquel, el cromo, el carbono, nitrógeno, son conocidas. Entonces, cada uno va tomando su elemento químico que, que le sea favorable para ustedes, ¿no? Y me van poniendo las características de cada uno, de cada elemento químico que han elegido y me lo mandan una foto nada más al WhatsApp, ¿no? Y si no, al correo. Pues no sé cuál les parece familiar, ¿no? Ustedes trabajar con WhatsApp o trabajar con el correo, ¿no? Y si es el WhatsApp, no hay problema, igual lo vamos a reaccionar. Y si es el correo, en las noches estoy revisando siempre el correo, entonces información ahí, normal, ¿no? Entonces no hay problema de eso, ¿ya? Entonces van a trabajar y me envían al WhatsApp. Si hay alguna pregunta, delegado o alguna pregunta, ¿está claro? ¿Está claro, delegado? ¿Para cuándo va a ser ese trabajo? Bien, hasta antes de que ingresemos a la siguiente clase, ¿no? O sea, pueden enviarlo hoy día, mañana, o sea, toda la semana tienen para poder trabajarlo, eso, ¿no? O sea, no es cosa del otro mundo, es un trabajo sencillo, no hay problema. Hasta la siguiente semana, no hay problema, ¿ya? Bien, otra cosita. Entonces, ustedes ya se van a agrupar, se van a agrupar, ¿no? En grupos de dos. También me van enviando su, su grupo, ¿no? En grupos de dos. Y el que quiere trabajar solo, porque voy a trabajar solo y le asigno su tema, ¿no? Entonces, eso está considerado como horas síncronas, aunque debería desarrollarse aquí en la clase nada más, ¿no? Pero son asíncronas. Ya me van mandando su grupo, o si es personal, entonces yo le voy asignando su tema a,
a ser evaluado o exponer. Ahora, en cuanto al orden que van a exponer, también no hay problema de eso, ¿no? O sea, se va a someter a un sorteo y que salgan primero, pues también se les va a avisar en la próxima clase qué grupo es el que va a exponer primero, ¿no? Ahora, de eso no me cabe duda de que siempre van a decir, profe, que cómo sé que salió primero y todo eso. En todo caso, lo dejo que coordinen con su delegado, ya, para ver el orden. De todas maneras, ser lo más democrático posible para que no haya malos comentarios de que el profesor porque me tiene bronca o a mí me ha agarrado primero porque quiere jalarme, no, eso no. Por eso coordinen con el delegado, comuníquense, cosa que puedan hacer lo más democrático posible para que puedan participar en un orden, ¿no? En un orden. Ya yo voy a ver eso y si es que no se ponen de acuerdo, simplemente voy a someter un sorteo y que salga elegido, pues caballero nomás pues, va a tener que exponer su tema, ¿no? Son temas sencillos, ¿no? Sencillos, o sea, no hay que hacerse problema de eso. Son temas sencillos que se van a poder trabajar, ¿ya? O sea, por ejemplo, si a alguien le toca, por ejemplo, los conductores eléctricos, ya conductores de los cables, ¿no? Me van a tocar cuáles son los conductores eléctricos, qué elementos químicos son los conductores eléctricos, ¿no? Y fácilmente va a poder desarrollar su tema. A quien le toque, por ejemplo, los semiconductores, también, ¿no? Igualito los metaloides, ¿no? Los semiconductores, pues también va a trabajar su tema, ¿no? Y los no conductores o no metales, también igual, ¿no? Hay muchos elementos químicos, ¿no? Trabajar ahí. Ahora, características o propiedades, ¿no? De los metales, le puedo pedir, entonces también es otro tema. Por ejemplo, aleación, alguien le puede tocar, entonces, pues, todo lo que es aleación, qué elementos se pueden alear, ¿no? Y cuál es mejor, y todo eso, ¿no? O sea, forjado, ¿verdad? Forjado, qué materiales se pueden forjar, ¿no? Y así, o sea, se les va a dar temas sencillos para que ustedes puedan exponer, o sea, no tampoco saturarlos, ni tampoco cansarlos, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Todas estas clases están siendo grabadas para media información. Si lo necesitan, el video, simplemente me lo solicitan o tal vez les voy a dar en el grupo el video, el link, para que ustedes puedan ingresar al link o al YouTube y ahí visualizan las clases ¿no? de las que quieran por semana, ¿no? Semana 1, semana 2, aquellos que no han asistido, pero sí su asistencia es obligatoria, de que todo en función a la asistencia se va a determinar, ¿no? Quiénes están aptos a aprobar el curso o no, ¿no? O sea, la asistencia es muy importante. Entonces, en función a este video o esta grabación también, voy a tomar la asistencia, ¿no? Entonces, antes de terminar, por ejemplo, aquí yo voy a pasar asistencia, ¿ya? Antes de terminar. A ver, Ronald Javier Murillo, digan presente, ¿ya? Desconecten su micro, digan presente nada más. Ronald, Profe, ya, perfecto. Rueda Palomino, Sebastián Presente, Paredes, profe. perfecto. Sebastián Paredes, presente. muy bien. Ya bien. Los demás participantes lo voy a sacar del video, no hay problema. Ya estamos con la hora, entonces no hay problema. Entonces, jóvenes, yo les pido de que pongan de su parte para no tener problemas en la evaluación.
Y hay una página o hay una plataforma, creo que de Camilo, que se estaba realizando por el instituto, pero hay ciertos problemas. Ya posteriormente tal vez nos vamos a poner de acuerdo dónde van a poder ingresar ustedes para ver los exámenes, para ver sus notas, para ver el sílabo y todas esas cosas, ¿no? O sea, no hay problema de eso. Entonces, poco a poco vamos a ir equipando, porque ahorita además creo que el Tello también no tiene energía eléctrica, el tablero creo que se ha dañado y todo eso, y están viendo la manera como repotenciar ese tablero eléctrico, ¿no? Espero de que también ustedes comprendan la situación que estamos pasando. No es para ir ahorita y poner en servicio eso, porque no hay ferreterías, no hay tiendas abiertas. Entonces quiero que también la comprensión de ustedes. Bien, jóvenes, ha terminado la clase. Espero que la próxima semana nos reencontremos y estemos todos sanos, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.